Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las teorías preevolucionistas y evolucionistas, acerca del marxismo, de la selección natural y del neodarwinismo y cómo es que estas se parecen entre sí y sus diferencias y cómo es que fueron evolucionando. Voy a tener aquí una charla con unos compañeros, así que bueno, si alguien quiere empezar, adelante. Bueno, a mí me gustaría empezar con la selección natural porque siento que fue una de las bases y uno de los fundamentos más importantes que dio paso a muchas teorías y fortalecer sobre todo lo que ya tenía Darwin y lo que descubrió Wallace. La selección natural es muy particular porque entre Darwin y Wallace se percataron sobre todo de los cambios en las especies, en los organismos que tenían y se les hacía, por decirlo así, raro que únicamente fuera, que no hubiera cambios en las especies y se empezaron a cuestionar que empezaron a pensar que podían cambiar las especies porque veían cambios significativos como por ejemplo por el simple hecho de ver una especie de mariposa en una isla y pasar a una isla cercana y ver que la mariposa tenía características un poco diferentes, pero era similar a la anterior mariposa. Entonces es como, siento que dio base a muchas cosas, ya que pues Wallace le compartió su trabajo a Darwin y ambos lo compartieron pues el crédito y siento que fue como ese paso importante en ese entonces para que la biología se diera un lugar importante de empezar a ver los distintos fenómenos naturales y no quedarse con la teoría del fijismo que simplemente era la creación divina. Es muy cierto, una de las primeras teorías que se crearon antes de esta selección natural fue el lamarxismo, el cual prácticamente decía que las especies podían evolucionar, que dependiendo de su ambiente o su forma de vida, estos podían desarrollar nuevas capacidades para así evitar su extinción. Sin embargo, esta teoría careció de fundamentos, lo cual la hizo quedar casi nula en este ámbito, pero fue de una de las primeras que se tuvo registro en la evolución. Sí, claro, el marxismo fue un pionero, pero pues por el tema de la generación espontánea que lo apoyaba, pues vaya, quedó muy, muy falto de pruebas. Y pues el neodarwinismo, siendo una síntesis de todo lo que se había estudiado en anterioridad, con anterioridad, y pues dando nuevos conceptos como la variación genética y todo esto, pues creo que es la más completa y en lo personal es en la que yo creo. Sí, realmente considero que el neodarwinismo es a día de hoy la teoría más completa de las que hemos repasado hasta ahora, porque básicamente es una evolución, por así decirlo, de la selección natural clásica que todos conocemos, pero pues añadiendo factores como la derivación genética o como los últimos avances que hemos tenido del ADN, lo cual pues la hacen una teoría aún más completa y bastante actualizada para los tiempos recientes. ¿Saben? O sea, sí es la más completa, pero también hay que tener en cuenta que en su momento el marxismo fue la más completa. Y en su momento también la selección natural tuvo mucho apoyo. Y en su momento otras teorías preevolucionistas tuvieron muchísimo apoyo. O sea, la subjetividad que hay en las teorías es muchísima. Porque como todas ahorita se están apoyando, porque en realidad el neodarwinismo es un conjunto del marxismo, la selección natural y otras teorías juntas. O sea, pueden ir cambiando. Y esta subjetividad puede llegar a ser muy compleja porque justamente eso es lo que hace importante que estudiemos cómo es que fueron evolucionando desde las teorías del origen de la vida, las teorías de la preevolución, las teorías de la evolución, y así poder darnos una idea de cómo es que el neodarwinismo en unas décadas puede quedarse como una teoría que en su momento fue muy apoyada, pero que estaba muy incompleta, Es basado en... exactamente, es exactamente de lo que estamos hablando, evolución. Así
como estas teorías, un gran ejemplo, han ido evolucionando poco a poco, dependiendo de la época, y cada vez se van a ir haciendo más acertadas, hasta quizás en un futuro hacerse una ley fija. Pues Sí, pero sí, yo creo que Adrián. de estas nosotros les tenemos este registro y este seguimiento porque en un momento en el donde se creía firmemente, gracias a la iglesia, todo esto del creacionismo y el fijismo, la verdad es que el ser humano en aquel entonces no se cuestionaba muchas cosas. Entonces yo creo que es digno de reconocerse el hecho de que a pesar de que no era en el contexto en el que se veían no eran nada apoyados las personas que se llegaban a cuestionar cómo eran las cosas, como lo fue el lamarquismo, y ya con Darwin, con Wallace, que incluso se les llegó a tachar, o sea, la iglesia los tachaba de, pues, de que no era cierto, de que no, y no los apoyaban y los trataban de hundir. Entonces, es como ese paso que obviamente nos dio la información, que obviamente seguimos indagando y seguimos refrescando, por decirlo así, pero algo que eso sí lo van a tener ellos y únicamente ellos es el hecho de haberse cuestionado las cosas y es lo que se nos inculcó para poder nosotros seguir como bien decía Adrián, evolucionando todas nuestras teorías, el llegar a cambiar algunas cosas, el completarlas, y es un paso bastante importante porque no por nada ese fue considerado el inicio de la biología que nosotros conocemos. Sí, sí, claro, no es menospreciar estas teorías, o sea, es simplemente tomar en cuenta que como estas teorías ahorita son las principales y las más importantes, quién sabe en unos 50 años si el neodarwinismo siga considerándose una de las teorías más completas y que de ahí se basen otras teorías, o ya hayamos descubrido hasta una ley de la evolución que sí o sí se marque y sea una verdad absoluta en todas las especies. O sea, no hay nada que te diga que esto no puede ir cambiando. Y sí, o sea, es el mérito de que fueron el comienzo, pero fueron el comienzo de un viaje que aún no ha terminado. Y eso es el Claro. punto. Sí, obviamente todavía queda mucho por descubrir y algunas incógnitas que quizás quedan abiertas, sobre todo en microorganismos y seres de ese estilo. Pero pues sí, en la ciencia constantemente se renueva, crea cosas, destruye cosas y pues quizás esta teoría, la del neodarwinismo, en algún momento tendrá que o evolucionar o será reemplazada por otra.